Entonces, digamos que las métricas están definidas, o bueno, las buenas métricas están definidas por esos cuatro ítems que les mostraba. Entonces, pues aquí viene algo que se conoce como en PSP el método PROOF o Proxy Based Estimated. Un proxy, es decir, estimación basada en proxies. Un proxy es lo que les mostraba de la casa, por ejemplo. Sustitutos, se conoce como sustitutos también. Es algo con lo que se puede sustituir una medida de tamaño para poder hacer la Eso, planeación. eso son para saber cuánto, eso es para saber cuánto se demora un desarrollo, ¿sí? Digamos que sí, o sea, El proyecto lo usan y también sí, es con ese nombre de sustitutos, es comparar un producto con características similares al que sí, se va a hacer. exacto, Y ya de esa forma se tiene un estimado. sí. Digamos que son, son que son sustitutos los cuales pues representan tamaños relativos. Entonces la tabla que yo les mostraba, por ejemplo, esta es una tabla de tamaños relativos. Los proxies, digamos que en este caso estarían divididos en categoría y cada categoría tiene un tamaño. Entonces la idea de cada uno de esas categorías es poder dar como un estimado de cuánto se demoraría hacer un componente muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande. ¿Sí? Cuántas líneas de código, por ejemplo. Entonces, los proxies pues se utilizan para eso, para hacer planeación temprana y la idea es que estén lo más aproximado al esfuerzo necesario para desarrollarlos. Eh, pues para esto, las tablas de tamaño relativo. Y para calcular estos, o para crear estas tablas, existen dos métodos. Uno que es un método de ordenamiento, donde se dan unos tamaños. Por ejemplo, yo tengo, bueno, la idea es ordenar esos tamaños. Al más pequeño darle el valor de very small, al más grande darle el de very large y al medio, pues el de medio, y los que están entre medio y muy pequeño y medio y muy grande, pues serían pequeño y grande. Entonces, no sé si quieren, hacemos un ejemplo en el tablero. Entonces, digamos que yo tengo 12, 28, 36, 48 y 62. Entonces, digamos que el tamaño very small sería este, medio este, large, pequeño y muy grande. Entonces, esta sería como cuando se tienen una serie de datos de tamaño, ¿sí? De históricos. La idea sería como hacer este ordenamiento de menor a mayor y digamos que por ese ordenamiento hallar los tamaños relativos y con esos tamaños relativos pues hacer la planificación. Y el otro método, gracias. El otro método es un método que utiliza elementos estadísticos, se conoce como el método de desviación estándar, en el cual, bueno, aquí tenemos un ejemplo de, del método de ordenamiento. ¿Sí? Y el método de desviación estándar tiene una serie de datos de tamaños, hay una serie de datos de tamaños. Pues se les calcula la media y la desviación estándar y los tamaños se calculan así. Muy pequeño sería la media menos dos veces la desviación estándar. Pequeño, la media menos una desviación estándar. Mediano pues sería la media. Y largo, media más una desviación estándar. Y pues muy grande, media más dos desviaciones estándar. Entonces aquí sí les voy a explicar con un gráfico, que es como difícil de entender así. Digamos que están los tamaños. Bueno, eso es una gaussiana. Entonces, la medida estaría acá, ¿sí? Entonces,
digamos que es una medida, en este caso de 0, y se empezaría a restar una desviación estándar que sería una desviación estándar, y aquí este sería medio, y aquí tendríamos pequeño y aquí muy pequeño. Aquí restamos dos desviaciones estándar. Y similar pues a la derecha, pero sumando. Aquí sería grande y sumamos una desviación estándar, y por acá sería pues muy grande y se le suman dos desviaciones estándar. Entonces, o sea, se toma el conjunto de datos, se le saca la media, la desviación estándar, y con esos datos pues se calcula los tamaños relativos: pequeño, muy pequeño, grande, muy grande y media. El método PROOF, entonces el que les contaba, el método PROOF es una estimación basada en proxies. Para realizar el método PROOF pues se define un diseño conceptual, ¿sí? Se le dan los tamaños a los proxies, ¿sí? O sea, el diseño conceptual es dividir el programa en los componentes que usted considera que va a tener, y a cada componente darle un tamaño. Estimar otros elementos como las líneas de código que usted va a agregar, por ejemplo, y con eso estimar el tamaño total del programa. Y pues ya con ese tamaño total de programa usted puede calcular el esfuerzo necesario. Hay otro elemento estadístico que se llama intervalo de predicción, y es la probabilidad de que la estimación que usted hizo de tamaños esté en un rango del 70%, o sea, que caiga en un rango del 70% en PSP. Entonces, con esos intervalos de predicción, pues usted también puede calcular las desviaciones, las posibles desviaciones de tiempos, ¿sí? Y esfuerzos. Entonces aquí les voy a mostrar, bueno, cómo funcionaría. Digamos que es muy abstracto si se los explico así nomás, pero si vamos ya a la herramienta cuando ya tiene gran cantidad de datos, permite con este Size Estimating Template calcular qué tamaño tendrá el programa que usted piensa desarrollar, cuánto se va a demorar, y le da pues gran cantidad de datos al respecto. Entonces hay varios tipos de partes de programa. Entonces están, para el tamaño, la base es un programa que usted ya hizo previamente, al que usted le planea agregar, modificar y eliminar líneas, ¿sí? Agregadas pues son líneas que usted agrega nuevas, modificadas son líneas que usted pues a la base se las modifica, eliminadas pues las borra, reusadas son, digamos, librerías que usted ya tenía y las reusa. Agregadas y modificadas pues es la suma de las partes que usted agregó y las que modificó. Nuevo reusable es un programa que usted, o una parte de código que usted crea y planea reusar en el futuro. Digamos, no sé, un lector de archivos planos. Digamos, es genérico, usted lo crea y lo planea reusar en el futuro. Y con estas categorías, la herramienta acá permite hacer cálculos de tamaño. Entonces, digamos, usted va a hacer un programa y la base tiene 646 líneas. Le planea modificar 10, agregar 10 y eliminar 0, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, acá con los proxies, usted empieza a decir, bueno, voy a tener un ítem de cálculos, el tamaño va a ser medio, el tamaño va a ser medio y va a tener aproximadamente, un tamaño medio tiene 11.25 líneas de código aproximadamente. Esto es como la planeación, ¿sí? Una vez la persona hace toda la planeación, ¿sí? Aquí por ejemplo reusadas, no se reusó. Una vez se hace la planeación, la herramienta utiliza el método proof, y el método proof tiene como cuatro diferentes, no sé, submétodos, por llamarlo así. El método A, el método B, el método C y el método D. El método A y B
solo se puede utilizar si la persona tiene datos históricos, digamos que no aplicaría para el programa 1, 2 o 3. Si tiene 3 o más datos históricos que están correlacionados, o sea que el tamaño correlaciona con el esfuerzo. El método C es si usted tiene datos históricos así no correlacionen. Y el método D sería un juicio de experto, que es lo que se hace, digamos, en el programa número 1. Usted dice, yo creo que ese programa tiene 300 líneas de código y yo creo que me demoro 4 horas, ¿sí? Pero ya cuando la persona tiene una base de datos históricos, la herramienta le permite calcular. Entonces, dependiendo del método, él le va a decir, él le va a recalcular todo, le va a decir, bueno, usted se proyecta que usted va a agregar y modificar a este programa 136 líneas de código aproximadamente. El tamaño total estimado del programa serán 772 líneas de código.